Y entonces lo que estábamos nosotros muy implicados, tanto mi marido como yo, era en un cineclub, también en grupos cristianos y tal, pero la actividad principal era un cineclub, que le dedicábamos mucho, porque había que hacerlo todo, desde proyectar a preparar los coloquios, a ir por las películas a la estación, todo. Y de ahí empezamos ya a tomar conciencia junto con la creación del Círculo Juan 23. En aquel momento fue importantísimo en Córdoba, porque ya estaba la cosa del posfranquismo y entonces fue un sitio de lucha contra de la llegada de la democracia fue fundamental en Córdoba. Y ahí fue, mi marido fue el primer presidente. En un tiempo muy difícil, donde la policía pues iba a intervenir, teníamos que suspender el acto porque ellos se cogían siempre que faltaba algo en el permiso y tal. Pero bueno, ahí yo creo que surgió un movimiento muy fuerte y además sobre todo de unión. Y allí igual había socialistas que comunistas, que gente que procedíamos de los grupos cristianos, de sindicatos, o sea, fue una unión muy fuerte contra un enemigo común. Yo siempre había vivido ese espíritu de solidaridad, pero nada político ni nada así. Y entonces a mí este ambiente del cineclub, del círculo cultural y también mi marido era abogado y era abogado de muchos presos políticos y de muchas causas justas. Y entonces pues yo fui tomando conciencia. Y cuando empecé a trabajar tuve la oportunidad de entrar en el último sindicato vertical, que ya entramos ahí una serie de gente que íbamos a... que yo, y ahí tuve yo también unos contactos que me marcaron mucho, porque eran momentos muy difíciles, pero ahí plantamos batalla. De hecho, cuando salíamos de las reuniones en Gran Capitán del sindicato, pues la policía estaba en la puerta. De hecho, a Rafael y a mí no nos daban el pasaporte para poder salir de España. No, hombre, no sufrimos ninguna cosa grave de detenciones ni de nada, pero muchos de nuestros amigos sí. Y Rafael fue uno de los que defendió más gente de Córdoba en el... Es que entonces era un tribunal especial político. Y era muy fuerte. Bueno, de hecho, fíjate, del movimiento ciudadano se encadenaron 5 personas en las Margaritas pidiendo que quitaran, porque las Margaritas estaban aisladas de la ciudad por el paso, por la vía del tren. Y se encadenaron pidiendo, hombre, que ya que se iban a hacer las obras del hábitat, porque esto... Y por eso lo procesaron. Rafael ganó el asunto aquí y luego lo ganó en Madrid y salieron a sueltos, pero aquello fue también gente que luego tuvo Juan Pérez. Fueron años difíciles, pero muy bonitos, muy ilusionantes. Y en mi carrera profesional lo mismo, yo pillé toda la renovación pedagógica, que fue un aire fresco en la enseñanza y una ilusión de la que Galileo también tomó parte, era gente ilusionada. La verdad es que cuando llegamos nos vinimos una serie de familias amigas porque pensamos que aquí podíamos desarrollar un tipo de vida más comunitaria, más participativa, que no cada uno vivíamos por el centro, cada uno por un sitio y tal. Y entonces nos vinimos en el 73, unas cuantas familias. Y fue ahí donde yo tomé más conciencia de la cosa social y asociativa. Empezamos una serie de gente en el Colegio Santuario, que es un colegio que llevaría funcionando un año, 2 o 3, no me acuerdo, pero vamos, estaba bastante nuevo. Y bueno, pues lo propio, con las deficiencias que había, pues ya empezamos a reunirnos, incluso todavía era en el franquismo, nos encerramos una noche en el ayuntamiento porque pedíamos mejoras que nos llegaban para el colegio y con esta gente que empezamos en el colegio, seguimos en el instituto, con la batalla por conseguir un instituto para el barrio. Y en esto fue la creación del centro también que entonces era de la Caja Provincial, que además la Caja Provincial yo ahora pienso con el tiempo que fue una experiencia de 2 o 3 barrios importantísimo, porque no es fácil un barrio como este, que es un barrio obrero, que no es de gente potentada y mucho menos, tener los jardines y conservar las instalaciones que aquí tenemos. Es que tenemos de todo.
desde las piscinas hasta los jardines, hasta un instituto, un colegio, un centro cívico. Es que realmente conseguimos en aquel tiempo la guardería, lo del tenis que era una cosa también de la caja, claro. Todo fue cambiando y yo creo que eso nos dio mucha conciencia social y de barrio. Y aquí fue donde nació, yo nací mucho más a la cosa social. Entonces, la asociación de vecinos, si nos vinimos en el 73, entonces se llamaba de cabeza de familia, ¿no? Sí. Pues podría ser del 74, de presidenta, otras veces no, veces que yo estaba más en el instituto y estaba menos en la asociación, pero siempre he estado ligado. Yo he sido presidenta en 2 ocasiones, Rafael fue también presidente ya más al final, porque era al principio, hacía mucha menos vida de barrio, porque cuando venía del despacho eran las 10 de la noche. Yo te diría que es que hay gente que tenemos eso, que es el gusanillo de querer participar siempre. Yo tengo ya 85 años y yo me siento que me afecta todo lo que me rodea. Yo no dejo de asistir a una manifestación, a una protesta, a un acto estupendo, pero ahora tenemos en la asociación un grupo de mayores que está funcionando bastante bien, aunque la pandemia da mucho palo en nuestra edad, porque claro, hay gente que se ha quedado en el camino, otros que están mal a nivel psicológico y tal, pero bueno, estamos otra vez retomándolo. Pero siempre he tenido ese gusanillo. A mí me decía un compañero en el colegio, nena, que parece que vas a heredar el colegio y el barrio y no sé cuánto, porque siempre me he sentido, no creo que sea un mérito, creo que es que hay gente que eso lo vivimos y gente que le importa un pimiento. Entonces, y siempre me siento implicada, nunca me he sentido ajena. Pues mira, de lo que yo recuerdo era un movimiento vecinal, en aquellos momentos tenía tintes políticos, porque en aquellos momentos todo tenía un tinte, o para mí, o para la derecha o para la izquierda, pero todo estaba muy politizado. Y igual las asociaciones, pero fueron muy activas, porque en aquel momento había muchas cosas que reivindicar. Desde aquí, cuando nos cambiamos al barrio, no había guardería, no había instituto, entonces había que hacer muchas cosas. Yo fui presidenta en el momento en el que, por ejemplo, luchamos por la guardería, que no había. Y por la pantalla arbórea de cuando hicieron la autovía, eso fue una cosa que nos la colaron diciendo que iba a ir y al final estaba ahí al lado. Vamos. Entonces, como ya estaba, pues lo que pedimos es que nos pusieran una pantalla de árboles y también se consiguió. Yo creo que eran momentos de mucha ilusión, de mucho trabajo, pero se conseguían cosas que se veían tangibles. Yo creo que ahora la gente no ve tantas necesidades porque en el fondo hemos conseguido mucho y ellos se creen que eso es lo normal. Y yo les digo muchas veces a la gente que aquí no nos han regalado nada, que todo esto se ha batallado mucho. Y entonces, si ahora no tenemos esa conciencia de seguir batallando, de seguir luchando, pues las cosas se van decayendo. Y cuesta ya trabajo encontrar gente para trabajar en la asociación pero ahí vamos, ahí vamos. Mira, la asociación siempre ha tenido fama de izquierdista, claro. Ha habido, pues, cuando ya empezaron los sindicatos y los partidos, pues claro, es que al principio de lo que estamos hablando, es que había partidos, había sindicatos y tal, pero todo estaba más oculto bajo la capa de que había un enemigo común, que entonces no. Pero cuando ya llega la democracia y empieza a estar, pues ha habido momentos también de discrepancia ideológica y de partidos y tal. Pero bueno, se ha ido manteniendo ahí un hilo conductor que la verdad que llevamos 50 años y lo vamos a celebrar el año que viene. Así que, bueno, pues ha pasado como con altibajos como en las mejores familias. Luego ya Cañero es la que es más vieja que nosotros. Cañero nació antes, porque el barrio también nació antes. Pero luego San José Obrero, bien, luego hay otras que están muy mortecinas, como las de
está en la calle Virgen Milagrosa, no me acuerdo cómo se llama y tal, que eso la verdad que tiene muy poco. Con la que está en el Pocito, en el Arcángel, tenemos un poco de más, cuando nació la del Arenal, pero también ahí ha costado mucho trabajo empezar porque ya ha cogido este tiempo en el que la gente no siente necesidad de reivindicar tanto, entonces cuesta, pero vamos, bien. Y bueno, y en eso la federación jugó un papel muy importante, porque claro, la federación es la que un poco nos representaba a todos. Yo entré con la directiva de Paco Nieto y ahí, claro, se aunaba mucho. Y entonces teníamos mucho contacto porque siempre había alguien de nuestra asociación en la federación. Y entonces, claro, era cosa, el Día del Vecino, que en aquel momento tenía una proyección en Córdoba tremenda. Yo recuerdo Perole cuando se inauguró lo de la Casa de Ciudadana del Marrovialis y fueron tiempos muy activos y muy ilusionantes. Pero siempre tuvimos mucho contacto con la federación. Nosotros siempre hemos mantenido mucho contacto y de hecho mucha gente de la asociación ha tomado parte de la federación. Bueno, en este barrio yo creo que, al igual que Figueroa, en parte del Parque Corconde, la Caja la verdad que lo dotó muy bien. Yo decía, digo, aquí además han dicho, aquí hay terreno, pues vamos a diseñarlo porque es realmente unos pisos que son muy modestos. Nuestros pisos tienen al exterior todo, pero lo que sí es verdad es que, claro, siempre deficiencia había. La asociación ha estado siempre muy abierta a las peticiones de la ciudadanía, del barrio, y de hecho todavía algunas veces incluso nos da un poco de coraje porque que este árbol no sé cuánto, porque también desde la asociación se lleva como una parte, como si fuese una cooperativa, lo de las zonas comunes. Nosotros aquí tenemos una organización que se eligen los que van a estar a cargo de eso, pero por supuesto con sueldo, y luego unos jardineros que sí tienen como una especie de cooperativa. No, pues eso funcionó desde que la Caja abandonó porque ya se acabaron las hipotecas, pues eso pudo ser, que nos vinimos en el 73, el 89 o por ahí. Y desde entonces esto se ha mantenido perfectamente, y yo siempre en la asamblea digo que ya el hecho de que pague las zonas comunes casi el 90%, otros años sí la más y otros años menos, que ya es un éxito de ciudadanía, porque en el Figueroa, sin ir más lejos, cuando empezó la cosa y la Caja lo dejó y tal, echaron asfalto en todas las calles, luego lo han recuperado, pero de momento le echaron asfalto. Y nosotros aquí lo hemos mantenido contra viento y marea. Unos años mejores porque tuvimos convenio con el ayuntamiento, porque hay unas partes que son municipales y son muy pequeñas, son las entradas de las calletas. Entonces, claro, eso al ayuntamiento realmente conservarlo es muy difícil, porque la plantilla no es del ayuntamiento, no es muy extensa, y claro, pero sin embargo nosotros, si nos daban una subvención, poníamos un jardinero más. Entonces, sí era mucho más fácil, porque claro, primero nos llega a nuestra propia carne y luego mucho más fácil para ellos, porque si no. Pero bueno, ahora ahí estamos, y ahora estamos en la cosa de las zonas privadas de uso público, que se firmó un convenio, pero luego no se ha llegado, no se ha realizado. Pero bueno, ahí estamos. Pero también estamos muy metidos en el barrio por el clima, porque creemos que es fundamental en este momento en el que el planeta está tan amenazado. Y luego la federación, pues claro, juega un papel importantísimo como de unión y de cohesión de todas las distintas asociaciones. Pues mira, siempre hay cosas por las que batallar, porque no todo está hecho y siempre ha habido, pues siempre, y yo creo que te diría yo, desde el centro cívico, que también fue y es, pero ahora mismo es que mi opinión personal es que está desmantelado. O sea, aquí no hay directora, el de participación ciudadana, que es Paco Rosales, atiende a 2 o 3 centros. Bueno,
Esto, si tú vienes hace 10 años, aquí esto era un hervidero de gente por la mañana y por la tarde y por la noche, y ahora fíjate lo que había, nadie. Eso es tremendo, ¿eh? Eso es tremendo. Pues si yo mantengo lo del club de lectura, ni un solo día ha sido por internet, porque yo le decía, primero, que los que estamos mayores eso lo manejamos peor, pero sobre todo que el contacto humano es lo que enriquece, y eso lo hemos mantenido. Unos días nos ponían a las 4 de la tarde y otros a las 7, pero ahí hemos estado y en ningún momento hemos perdido ni una reunión, pero con mucha dificultad. Pues también hemos tenido muchas luchas de la sanidad pública, hemos hecho en los últimos años muchas concentraciones por una sanidad en condiciones. Aquí también en el centro tuvimos por los centros cívicos, porque yo siempre decía que esto no era una lucha de la asociación de vecinos nuestros, que lo de los centros cívicos era a nivel de ciudad. Entonces hubo una concentración importante de toda la ciudad el año pasado, aquí reivindicando que los centros sigan, porque la impresión que tenemos es que no lo han cerrado directamente, como en algún momento la derecha pretendió, pero lo están dejando morir poco a poco. Entonces yo creo que eso es una cosa que no la podemos permitir la ciudadanía. Pues mira, el centro estaba yo que era un centro cultural, de la Caja de Ahorros, había biblioteca, mis hijos de hecho venían mucho a estudiar aquí a la biblioteca, había servicios pues, desde peluquería hasta, bueno, y luego por otra parte lo de las piscinas. Cuando ya se hizo la cesión al ayuntamiento, en la que intervenimos mucho, yo entonces estaba de presidenta de la asociación nuestra, intervenimos tanto que la Caja de Ahorros nos regaló el local que tenemos, porque para ellos fue, claro, un negocio no es la palabra, pero fue estupendo porque ellos se tenían que desprender de esto y no era fácil. Y a la vez nosotros, ahora enfrente, que era de uso de social, no sé, decíamos, ¿cómo se va a dejar caer esto para hacer una cosa nueva enfrente? Entonces ahí tuvimos mucho, intermediamos mucho, y se consiguió eso, que el ayuntamiento se quedara con esto y la Caja se desprendió. Porque en un principio el barrio, en toda su buena voluntad, quería que nosotros administráramos las piscinas y tal, pero eso, cuando ya se hizo un poco de estudio, eso era imposible, que no estuviera a nuestra... Porque una cosa es lo de las zonas comunes, que se paga una cuota muy bajita y que la tenemos casi todos los bloques metidas en la comunidad de vecinos, y otra cosa era esto, que era una administración que ya nos sobrepasaba. Y entonces, bueno, pues nació el centro. Yo estuve en el primer consejo con José Francisco, era el director entonces aquí, que seguimos teniendo una relación de amistad muy grande porque fue una persona muy importante aquí. Y bueno, en aquel consejo de centro los vecinos participábamos con la misma voz y voto que los del ayuntamiento, y yo creo que fue una experiencia muy rica. Y esto se puso en marcha y la verdad es que ha habido muchos años que ha funcionado estupendamente. Pero bueno, han llegado otros tiempos y ahí estamos. Nosotros nos mudamos aquí, todos mis hijos estaban, menos el mayor, que estaba en el Séneca, estaban aquí en el Colegio Santuario, entonces empezaron a ver las deficiencias propias, que si no funcionaba la calefacción, que si había este problema, había otro. Y entonces, como no nos escuchaban, nos fuimos una noche al ayuntamiento, nos fuimos una tarde y llegó la noche y nos quedamos allí. Efectivamente, a la semana se había arreglado todo. Y a continuación, pues claro, los hijos ya salían del colegio y aquí no había instituto. El que estaba más cerca, bueno, pues mi hijo iba al Séneca, que desde aquí y eso. Luego otra de mis hijas fue un año al Góngora. Luego los llevábamos a la Averroes, que fue también un instituto que en aquel momento tenía una vida estupenda y unos profesionales con una ilusión. Y empezamos ya a reivindicar un instituto para qué, porque hubo un año en que los llevaron en turno de tarde al que está en la avenida de Carlos III, la Infante, no sé. Y también ahí batallamos porque, claro, salían a las 9 de la noche. Nosotros decíamos que a las 9 de la noche no era hora de venir nuestro hijo desde Carlos III aquí.
Entonces, una cosa que parecía imposible lo conseguimos, fue un autobús. Nos decían, no, no, si eso no se contempla, no. Lo que nosotros no podemos contemplar es que nuestros hijos vengan a las 9 de la noche desde allí para acá, total. Y después, pues, ya se empezó con la historia esta de que eso era un centro que estaba cerrado desde el principio, donde ahora está, creo que es el INVAL, ¿no? Se llama la Plaza de la Juventud. Y entonces también ahí hicimos mucha movida, la gente joven se encerró y tal, y conseguimos que se readaptara, porque prácticamente estaba perdido el solar, que se readaptara de instituto, y ahí empezaron ya las clases como tal. Entonces hubo un año, claro, eso era un poco adaptar el espacio, no era el más idóneo, y tuvimos conocimiento de que Valdeollero iba a renunciar al instituto porque no habían encontrado el terreno apropiado y que ese dinero se iba a devolver a Madrid. Entonces dijimos, pues este es el momento. Es verdad que siempre las directivas del instituto siempre nos apoyaron a los padres, eran los primeros que venían a las entrevistas. Y entonces lo planteamos, que hombre, antes de que se perdiera el dinero, que se hiciera un instituto aquí, y se consiguió, que entonces llamaba Fuensanta, y luego Fuensanta el que ahora está aquí, y ahora es Galileo Galilei. Pues mira, es curioso porque nosotros aquí siempre estuvimos al mismo nivel, nunca tuvimos sensación, cuando en la federación se planteó en un momento lo de las mujeres vecinales, nosotros la verdad que nos opusimos, y nos opusimos porque nosotros nunca nos habíamos encontrado aquí discriminada ni mucha. Es verdad que siempre ha habido más hombres, eso también es cierto, pero nunca nos hemos sentido, vamos, yo he sido presidenta y luego no he sido presidenta y he estado siempre unida, y bueno, y ha habido varias mujeres también presidentas de la asociación. Nunca nos planteamos, nunca nos hemos sentido discriminadas. Yo creo. Y ahora es curioso, lo de todas las mayores, por ejemplo, el 99% son mujeres. Los hombres parece que es que no están jubilados y no necesitan reunirse, y es mucho más de mujeres. Pero siempre ha habido muchas mujeres aquí en el movimiento, siempre. Las zonas comunes, hubo un tiempo en que la que lo llevaba y tal era una mujer también, que además es una gente que ha trabajado muchísimo, la pareja, por las carreras populares, por eso también ha dado aquí mucho lo de las carreras, es de los barrios más antiguos que tiene carrera popular, y siempre ha estado muy activo, porque lo de la conciliación en aquel tiempo eso no existía. Yo la verdad que siempre he tenido la carga en el buen sentido, de la casa y los hijos y el trabajo, y bueno, mi marido tenía que dedicarse a lo suyo, y eso era lo suyo. Pero mira, yo creo que he aportado mucho, pero he recibido mucho. Y he recibido también mucha gratificación. Yo voy por el barrio y mis nietos se ríen cuando vienen por aquí y dicen, abuela, si es que va, todo el mundo me quiere, me pide, me exige, pero yo me siento aquí muy querida y muy valorada, y pienso que todas las veces que hubiera nacido me hubiera venido a vivir aquí, hubiera hecho lo que he hecho. Yo creo que con toda mi deficiencia y con todo mi... pero yo siento que he sido útil aquí, y eso me enorgullece mucho. Yo creo que Córdoba ha sido una ciudad afortunada, porque yo cuando teníamos encuentros con otras comunidades y tal, yo veía que aquí teníamos mucho, conseguido mucho. Entonces yo creo que ha sido mutuo. O sea, la izquierda ha aportado mucho a la ciudad, y la ciudad también se ha volcado con el movimiento, porque no en todas las ciudades había un movimiento vecinal tan fuerte como había aquí. Y entre otras cosas porque, bueno, pues desde una persona como Julián Guita, pues le dio mucha fuerza al movimiento, éramos muy escuchados. Yo recuerdo, fíjate qué cosa más curiosa, que ahora digo yo, madre mía, ahora yo creo que eso es impensable. Cuando procesaron a los de la vía, una representación del movimiento ciudadano, fuimos a hablar con el presidente de la audiencia, que yo ahora digo, madre mía de mi alma, yo es que ahora creo que ni me lo plantearía eso.
y le dijimos, bueno, nosotros no queremos nada más que decirle que la ciudadanía está respaldando a estas personas, que no están solos, y que, hombre, que la justicia tendría que ser, bueno, pues, y recuerdo que luego le contaba a un funcionario de allí que salió el presidente de la audiencia y dijo, ¿esta gente quiénes son? Porque no se podían esperar que fuésemos con aquella decisión que yo de verdad yo igual no lo hubiera hecho, porque nos parecía lo lógico que interviniéramos como movimiento ciudadano en una cosa tan importante para la ciudad como que era que 5 ciudadanos, que lo único que hacían era defender a los barrios y tal, pues estuvieran encausados. Y entonces yo creo que el hecho de que Córdoba fuera tan de izquierda en aquel momento, y al revés, tanto el movimiento ciudadano aportó mucho a la izquierda en el ayuntamiento, y el ayuntamiento pues, hizo mucho por el movimiento ciudadano, y véase ahora la muestra que tenemos. Bueno, fíjate, yo creo que Córdoba en el 79, cuando llegan los ayuntamientos democráticos y eso, tenía una fuerza tremenda, una fuerza, y yo creo que Córdoba era admirada en muchos sitios del país, porque fueron más pioneras en el movimiento ciudadano, venía gente de todos lados aquí a aprender qué se hacía en Córdoba, que no sé, los presupuestos participativos, entonces aquello fue importante, que una ciudad decidiera también los presupuestos, y yo creo que Córdoba fue como un cambio radical, de paradigma. Yo lo viví aquello muy cercano, porque Rafael fue el primer teniente alcalde de urbanismo en el primer ayuntamiento, y fueron años muy ilusionantes, a su vez muy, porque el golpe de Estado pues lo pasamos muy mal, porque pensábamos que algo podía pasar y gordo. Pero junto a eso yo creo que Córdoba ha sido una ciudad muy paradigma para muchas. De hecho, a Córdoba, y tú ibas a algún sitio, Córdoba, la ciudad de Julianguita, decían en algunos sitios, que fue una delegación de aquí del ayuntamiento a Brasil, porque en Brasil había una experiencia de presupuestos participativos, y de allí trajeron un poco la experiencia de lo que iban a hacer aquí los presupuestos participativos. Y yo creo que aquello fue una experiencia increíble. Los 80 y tantos, casi más para los 90. Bueno, en los 90 todavía yo creo que quedaban restos con Rosa Aguilar, con los ayuntamientos, hombre, estuvieron gobernados por Izquierda Unida y eso. Pero bueno, ahora la gente parece que no tiene tanta ganas de izquierda, ¿no? Pues mira, con la Junta nosotros hemos tenido también, porque claro, muchas cosas dependen también de la Junta. También tuvimos bastante contacto en esos momentos que eran cosas más flagrantes. Pero con el ayuntamiento mucho. Nosotros, el ayuntamiento, la verdad es que desde asistir a los plenos hasta intervenir, hasta mucho. Ahora la cosa pues no es lo mismo, o por lo menos no es lo mismo para los que tenemos una visión. Pero no podemos dejar que la cosa, porque se puede ir al traste muchas cosas conseguidas si no intervenimos. Nosotros ahora estamos también muy en contacto con los ecologistas de Nación, porque tomamos parte de Barrios por el Clima y tenemos también mucho contacto con los institutos. El Galileo ahora se presta mucho, y los dos colegios de la zona que tenemos, el Fernán Pérez de Olivo y el Santuario, también los tenemos normalmente. Tenemos muchos contactos, desde que hacemos para los niños una fiesta en Navidad, hacerle migas y hacerle castaña antes de que se van de vacaciones. Siempre hemos estado muy presentes y queremos hacer unos concursos de fotografías para el año unas rutas botánicas para que los niños conozcan las plantas del barrio. Los ecologistas tienen unos programas de concienciación por el cambio climático y estamos una serie de barrios metidos en eso. Ellos dicen que aquí la verdad es que es mucho más fácil venir, porque claro, la verdad es que el barrio de arbolado y de planta, eso no tiene comparación. Y estamos muy metidos en la concienciación. Le hemos dado charlas a la gente, han venido Contreras y Cristina y tal a darle charlas a los mayores, a los niños,
y bueno, intentamos colaborar con ellos también por el cambio climático, que es un problema tan gordo en la actualidad. Sí. Pues mira, yo creo que hay una cosa fundamental, que es que en aquel momento mucha gente tenía más conciencia política y ahora pues tenemos menos. Y luego también la cosa es que ahora es una vida mucho más intimista hacia adentro, de que yo con mi familia veo la tele, tenemos el teléfono y no sé cuánto, y no me preocupo tanto, quizá porque se han encontrado mucho hecho, porque yo les comento muchas veces a la gente que esto no es que ha salido así por generación espontánea, que esto ha sido una serie de gente que hemos estado aquí y que se han dejado muchos años de su vida en esto, y gracias a lo cual tenemos lo que tenemos. Pero el momento yo lo veo difícil, la gente, bueno, nos cuesta Dios y ayuda a hacer unas elecciones para la asociación, la gente no se presenta, no hay recambio intergeneracional, es difícil. Yo no quiero perder la esperanza, pero es más difícil, seguro que sí. Y además es que incluso la vida comunitaria, mira, aquí lo comentamos mucho la gente mayor, que incluso este chico que escribe lo del logo, lo describe muy bien, dice, nuestros parques temáticos eran los pasajes. Y efectivamente, ahora pues a lo mejor llevan a los niños a ver Disneylandia, pero no salen a jugar a la puerta de la calle. El niño le ponen su imagen, le dan su móvil y a tu casa, ¿no? Entonces ahora pero bueno, habrá que buscar la fórmula, porque yo no quiero pensar que esto no tiene ya arreglo, ni muchísimo menos. Yo siempre digo que los mayores tenemos que estar ahí en un papel, porque si te pones a decir que todo lo anterior fue buenísimo y todo lo de ahora, pues es que ya eres viejo, yo eso lo tengo muy claro. Yo digo, el día que yo ya no tenga ilusión por batallar y tal, es que ya estoy vieja y me resisto entre otras cosas porque yo creo que, yo por ejemplo con mis nietos mayores, yo tengo ya nietos de 30, 32, 30, 29, 26, bueno, yo para ellos he sido siempre un punto de referencia y entonces yo siempre me digo, Luisa, no puedes decaer porque tus nietos te tienen que tener ahí. Yo voy a una manifestación y les pongo la foto y yo creo que eso es fundamental, que yo para mis nietos, digo, para estas generaciones seamos un poco la referencia a los mayores, porque ahora lo tienen todo mucho más fácil y no pueden perder de vista que no todo está conseguido, que se puede perder muchas de las cosas que hay. Bueno, pues los mayores no somos los que debemos. Yo siempre cuando salen políticos mayores rectificando a los de ahora, digo que los mayores tuvimos un tiempo y ahora lo que tenemos que estar es apoyando pero calladitos, porque es verdad que el mundo que nosotros percibimos no es el de la gente de ahora. Y entonces hay que tener, no sé, esperanza y preocupación, pero no renunciar, por supuesto, yo no voy a renunciar nunca, ¿no? Pero por otra parte dejar hacer también a la gente que viene y no dejar de incentivar a las nuevas generaciones, vamos, yo digo a nivel de barrio como a nivel político, ¿no? Yo soy más optimista de lo que me gustaría que fuera, porque, bueno, las realidades muchas veces te echan abajo las ilusiones, pero yo quiero creer que sí, que de otra forma, porque yo veo, por ejemplo, en mis nietos que tienen a lo mejor otras aspiraciones que eran las nuestras, pero bueno, mientras la gente tenga ilusión y haga cosas y se mete, pues pienso que es que nunca, ningún tiempo fue igual al pasado. Y entonces, bueno, yo tengo esperanza, la verdad que sí. Mira, yo quiero poner en valor con la gente que he tenido la suerte de convivir a través de mi vida. Yo creo que yo he sido muy afortunada y lo digo siempre. Quizá a lo mejor no estábamos en el mundo real ese de fuera, pero siempre hemos tenido ideales y gente con los que compartirlo. Y eso es importantísimo. Y amigos, bueno, y en el barrio yo he tenido compañeros y compañeras que para mí serán siempre un acicate. De los que están ahí puestos y muchísima gente anónima que se ha dejado muchas horas de su vida aquí y que yo creo que eso es lo más positivo que yo me he llevado de la vida.
Y en ese sentido yo siempre estoy muy contenta de haberme venido aquí, porque yo creo que la vida de mi hijo es distinta a si hubieran vivido en el centro, no porque tenga yo nada contra el centro, sino porque no se daban las circunstancias. Yo cuando yo vivía al lado de La Victoria, en la calle Eduardo Dato, allí yo tenía que hacer la vida afuera porque allí los niños jamás podían salir a jugar, jamás. Porque nos relacionaba con otra familia que íbamos a los jardines de La Victoria que jugara y tal. Pero allí es que no se daban las condiciones tan fáciles. Y para mí el venirnos aquí fue muy fácil de cara a la felicidad de ellos, pero también a un tipo de vida de tomar más conciencia social y de barrio.